A ver, ayer nos habíamos quedado viendo la clasificación de estos dos grupos mayoritarios de verbos, ¿no? Habíamos visto que hay verbos en eru y verbos en u, ¿no? Y habíamos visto un ejemplo de conjugación de cada uno. Ahora, me gustaría mostrarles esta diapositiva. Justo como les había dicho el día de ayer, los verbos se conjugan eh, quitando ya sea ru o quitando u de su forma infinitiva y añadiendo las desinencias. Pero dentro del grupo de los verbos en eru, les había comentado de que no todos los verbos en eru son verbos en eru. O sea, no todos se conjugan como el verbo taberu, ¿no? Hay verbos que terminan en ru, pero serán verbos en u, como por ejemplo el verbo caeru, que es regresar. ¿Ok? Vamos a repasar la conjugación. Tenemos aquí el verbo miru en la parte izquierda, que es un verbo en ru. Vamos a ver la conjugación. Quedaría con mimas, mimasen, porque hay que quitar ese ru. O sea, el ru de miru lo quitamos y añadimos las desinencias que están en rojo en pantalla. Mimas, mimasen o mimashta, mimasen deshta para el pasado. Estos los verbos en ru y esto no creo que les ocasione ningún problema en sí. Los verbos en u, en cambio, como caeru, en este caso, vamos a quitar únicamente la u. Esto ya lo habíamos visto ayer con el verbo cau, pero este es otro tipo de verbo en u que que termina también en eru, pero forma parte de este segundo grupo. Entonces, ¿qué sucede cuando encontramos este tipo de verbos? Quitamos la U, nada más, ¿no? Quitamos la U y añadimos las desinencias que vemos ahí en pantalla. O sea, caeru es su forma del diccionario, su forma de infinitivo. Quitamos la U, me queda caer, como pueden observar aquí, me queda caer. Y yo vamos a llamarla a esta raíz que me queda del verbo, añado las desinencias. Entonces, habíamos dicho que para los verbos en U, las desinencias son imas, imasen, imashta, imasen deshta. Añadimos estas desinencias al verbo caeru que tenemos en caer y nos queda caerimas, caerimasen, caerimashta, caerimasen deshta. ¿Por qué? ¿Por qué nos queda esta conjugación? ¿Por qué qué, perdón? ¿Cómo, perdón? No, es que no te entendí la pregunta. ¿Por qué qué? ¿Por qué nos queda esta conjugación? Porque conserva el aire. Mm. ¿Y por qué la conservo? ¿Porque es irregular? No, no es irregular. ¿No? Ajá. Mm. La conserva porque cuando nosotros quitamos la U de la sílaba eru, igual estamos en ¿cuál columna de hiragana? En la U. No, no, queda en la columna de ra, ¿no? En donde aparecen rarirurero. Cuando yo quito esta U, sigo en la columna de r, en la columna de ra. Y ya luego cuando añado las desinencias, y más en, etcétera, etcétera, lo que hago es simplemente añadirle esa desinencia a la columna que ya está, ¿no? O sea, si yo estoy en la sílaba, en la columna de ra, añado la desinencia y más, y me queda rimas. Entonces, lo único que hago es moverme, ¿no? De eru, de caeru, a eri, caeri, caerimas, caerimasen. Por eso es que nos quedamos en la misma sílaba, en la misma columna de hiragana. Lo único que hacemos es mover la vocal. Ya no sería ru, sino ri. No, porque la u de la ru se fue, porque esa es la regla. ¿De acuerdo? はい。¿Sí? Sí. Pues Ujú. sí. Ok. Vamos a intentar ver también los dos verbos irregulares.
el día de hoy. Y ya luego pasamos a la práctica de conjugación. Tenemos estos verbos suru, que significa hacer, y el verbo kuru, que significa venir. ¿Cómo se conjugan? No siguen ninguna regla anterior que hayamos visto. No son irregulares, por ende, vamos a tener la conjugación tal como sigue. Para suru, shimas, shimasen, shimashita, shimasen deshita. Mientras que para kuru tenemos kimas, kimasen, kimashita, kimasen deshita. ¿Ok? Esto captúrenlo también, por favor. ¿Qué era aquí más? Kuru es venir. Ajá. ¿Y el otro? Suru, hacer. Ah, hacer. Ok. Ujú. Espera, Estos déjame. verbos, además de ser irregulares, son verbos que luego los vamos a encontrar en verbos compuestos. O sea, ayudan a componer otros verbos a su vez. Por ejemplo, el verbo estudiar, no sin ir muy lejos. El verbo estudiar en japonés es benkyo suru y está compuesto por el sustantivo benkyo, estudio, y el verbo suru, que significa hacer, ¿no? Y que en español lo podemos traducir como estudiar, ¿no? Hacer estudio es estudiar. Benkyo suru. ¿Ok? Obviamente cuando lo encontremos, ese verbo se va a conjugar como el verbo suru. ¿Claro? ¿Alguna Sí. pregunta o duda? ¿Estos son como los únicos verbos irregulares o hay muchos? Hay creo que uno que otro más. Pero si ya aprenden estos dos, pues van bastante bien por ahora. はい。Ujú. Ok. ¿Algún otro comentario, duda? Ah, no. ¿No? Vamos a pasar a la práctica entonces. Aquí tengo estos verbos. Tengo estos verbos, les voy a ir comentando primero qué significan y ya luego vamos a ir conjugándolos juntos. El primer verbo es el verbo matsu. Matsu significa esperar, ¿Esperar? ¿sí? Esperar. Y vamos a intentar conjugarlo, ¿ok? A simple vista, según ustedes, este verbo es un verbo en U o verbo en RU. Verbo en U. Verbo en U. Ok, ¿cómo se conjuga? Quitamos la U y añadimos las desinencias correspondientes. ¿No? ¿Cuáles son esas desinencias? ¿Y más? Y más, luego. Y más en. Luego. Y mashita. Y luego. Y más en de esta. Y más en esto. Ok, entonces, ¿cómo queda el verbo conjugado? Como ma y mashita. No, ma y más. Tenemos el verbo matsu, ¿no? Este sonido tsu, ¿en qué columna de hiragana está? En la U y T. No, columna de hiragana. Ah, Ta, luego. Shin, Su, Te Sí, y To, ¿no? perfecto. Ahora, ¿qué me dice la regla? No, regresemos a nuestra regla de conjugación de U. Me dice que yo a los verbos en U le quito únicamente la U, ¿no? Pero en verbos como matsu, ¿no? Que de por sí nuestra conjugación es bastante específica porque en Romaji es TSU, ¿no? Matsu es TSU. ¿Qué sucede? Yo le quito la U a matsu
y me queda matsu, ¿no? Como pueden ver aquí en la diapositiva. A esto yo debería añadirle las desinencias, ¿no? Debería añadirle imas, imasen, imashita, imasen deshita. Pero si hago esto, me quedaría matsimasu, matsimasen, matsimashita, matsimasen deshita, lo cual es incorrecto. Mm. ¿Por qué es incorrecto? Porque no existe, ¿no? No existe nada. Exactamente, Sí. porque no existe. Porque en japonés lo que sí existe en esta columna de hiragana es chi. Entonces yo cambio una vez más de tsu, ¿no? O sea, transfiero el verbo que era aquí, matsu, lo paso a la segunda base, a la segunda sílaba, chi, al añadir las desinencias. Entonces quedaría machimas, machimasen, machimashita, machimasen deshita. ¿Ok? Ajá. Porque tienen que pensar siempre ver la columna de hiragana al momento de realizar la conjugación. ¿No? Si yo le quito la U al verbo, ¿no? Con KU, por eso les dije que con KU no había ningún problema porque el verbo ya de por sí contempla una vocal al final. Y como es esa misma vocal la que quitamos, entonces la conjugación se volvía fácil, ¿no? KU, quito la U, añado las desinencias y ya teníamos kaimas, kaimasen, kaimashita, kaimasen deshita. Pero con el resto de verbos como kaeru, que también es un verbo en U, matsu, que estamos viendo ahora, que también es un verbo en U, hay que pensar siempre en la columna de hiragana que contiene la segunda sílaba. Matsu, tsu, es sílaba de la columna de ta, chi, tsu, te, to. Al momento de quitar la U, yo prácticamente estoy moviendo, no cambiando de tsu a la siguiente sílaba que contiene el sonido vocálico de la desinencia. Y más es la desinencia que yo tengo que añadir. Entonces, a la segunda base, machi, porque no existe el sonido tsi ni tampoco existe el sonido ti en japonés. ¿Ok? Pero practiquemos con otro verbo más. Tengo aquí iku. Iku significa ir en japonés. Iku, ¿cómo lo vamos a conjugar? ¿Como verbo en u o verbo en ru? En U otra vez, ¿no? Exacto. ¿Cómo quedaría entonces la conjugación? Ikimasu, ¿Qué significaba Ikimas, ajá, luego. eso? ikimasen, Mm, ikimashita, mm. ikimasen deshita. Ok, exacto. Porque aquí una vez más, quitando la U, nos queda ik. Ya a esto le añado las desinencias ikimasu, ikimasen, bla, bla, bla. ¿eh? Pero al hacer esto, yo luego me estoy ubicando en la segunda sílaba de la columna de ka. Ka, ki, ku, ke, ko. Ahora cambio de ku a ki. Ikimas, ikimasen, ikimashita, ikimasen deshita. ¿Ok? Pero yo no entiendo por qué cambias de, o sea, o por cómo se escoge, por qué sílaba se va a cambiar si, por ejemplo, el orden de las vocales es A, I, U, E, O. O sea, ¿por qué no sería E? ¿Por qué Porque es no la sería desinencia. E? Porque la regla me dice que las desinencias a añadir en conjugación de los verbos en U es siempre i más, imasen, imashita, imasen deshita. Entonces yo ya ahí tengo i, siempre tengo i. Bien. Entonces es Bien. por eso que me muevo de U a i, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Ok. ¿Qué significaba IQ Sensei? Iku es el verbo ir. Ok, gracias. Ujú. El tercer verbo, nomu, significa beber, tomar algo. ¿Verbo en ru o verbo en u, según ustedes? En U, En U, entonces, ¿cómo queda la conjugación? como mi Ujú. y No, mi, n- no mi más, no mi más, no mi masen, ujú, no mi mashita, ujú, no mi mashi densta, no mi más deshita, en deshita. no mi masen deshita. Ujú. Ok. Siguiente verbo, toru. Este verbo significa tomar, se utiliza para tomar o agarrar, ¿no? Algo con la mano.
Toru también es el verbo que se utiliza para decir tomar fotografías. Shashi no toru. Y es un verbo en ru o un verbo en u, según ustedes. Este sí es en do, ¿no? Este será también un verbo en u. Ok. ¿Ok? Les digo, la conjugación es torimas. Entonces, ya viendo la conjugación, uno se da cuenta de que no puede ser un verbo en ru, sino que es un verbo en u, ¿no? Porque de toru se le quita únicamente la u y nos queda tor, y a esa base se le agrega las desinencias, y más en. Es por eso que yo digo, shashi no torimas, por ejemplo, no tomo una fotografía. Torimas. Si fuese un verbo en ru, ¿qué sucedería con la conjugación? Pues se quedaría igual, ¿no? Toru, ¿No? toru imasen. No, no. Si Con los verbos en quitáramos la ru, perdón. Pues, Quitaría toda la... se quitaría Exacto. todo el Quedaría Se quitaría como toda la ru, más. toda la Tomás. sílaba ru. Y quedaría, ¿no? Como Tomás, Tomasen, pero eso no existe, ¿no? Esto solamente les estoy mostrando, diciéndoles para que tengan en cuenta estas diferencias. Nos damos cuenta que un verbo es un verbo en u cuando escuchamos, ¿no? La conjugación, las desinencias. Torimas, ¿no? Escuchamos, ¿no? Que queda aún en la sílaba ru. Por ende, será un verbo en u y no en ru. Porque si fuese en ru, deberíamos haber quitado toda ru. Ujú. ¿Vale? Sensei, la de arriba, ¿qué quería decir? Nomu Sí, no, perdón. es beber. Beber. Ujú. Bien, entonces toru es agarrar y tomar fotografías. Taberu, ¿cómo va a quedar su conjugación? Sabe más. Tabe más. Sabe más en. Ujú, Sabe más shita. ujú. Y sabe más en de esta. Entonces, ¿es un verbo en ru o un verbo en u? Un verbo en ru. Ok, perfecto. Vamos a ver, el siguiente es kau, ya lo tenemos también en el ejemplo. El siguiente verbo es utau, significa cantar. Vamos a conjugarlo. ¿Cómo quedaría? Utaimas. Mm, Utaimasen. ujú, Utaimashita. ujú. Y utaimasen de esta. Perfecto. Utaimas, ¿no? Porque quitamos la u y añadimos las desinencias. Y más. Ahora, el siguiente verbo, benkyou suru, es estudiar. Benkyou suru. ¿Cómo vamos a hacer su conjugación? Mm. Ahí sí se quita ru, ¿no? Y sería No, este es irregular. o. Right. Ujú. ¿Cambiarí? No, no, irregular. Oh. Él Benkyou, agrega el y más nada más, ¿no? El benkyusu y más. no. Benkyu-shimasu. Benkyou shimasu, exacto. Ok. Suru es este verbo que vimos que es irregular. Y les dije, todos los verbos que luego se van a conformar con estos irregulares, no, los verbos compuestos, van a conjugarse como estos. Entonces, benkyou suru, ahí tenemos suru. Y se conjuga entonces benkyou shimasu. Luego, benkyou. ¿Simasen? Ujú. Luego, Shimashita. Mashta. ujú. Y, Shimasen de estar. ok, ¿Y qué dijo que perfecto. significaba? Estudiar. A estudiar, ok. Ujú. ¿Está bien largote la palabra? Siguiente verbo, kaku. A ver, este verbo lo hemos visto, lo hemos encontrado varias veces en en ejercicios, también cuando aprendíamos a escribir hiragana. Les dije que significaba dos cosas. ¿Qué significaba? Oh, no me acuerdo. ¿No? Mm-mm. El primer significado es escribir, ¿no? Es escribir, kaku.
Y el segundo significado es dibujar. ¿Escribir o dibujar? Escribir y dibujar. Ya. O sea, dependiendo claramente, ¿no?, de lo que queremos decir. El contexto. Porque de por sí se escriben con kanjis distintos. Ok, Entonces, kaku, vamos a conjugarlo. ¿Cómo quedaría? Yakimasu. Kakimas, ajá. Luego. Yakimasen. Mm. Aquí. Aquí. Aquí kemashita. Kakimashita. Y kakimasen de esta. Ok, bien. Siguiente verbo, warau. Warau es reír. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Waraimas Wara. y más. Waraimas. Waraimasen. Waraimas mashita. Waraimasen deshita. Ok, bien. ¿Qué significaba eso, Sensei? Reír. Reír. Gracias. Siguiente verbo, iu. Este verbo significa decir. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Imasen. Se la quita la U nada más, ¿no? Imasen. Y más, perdón, primero. con una I Perdón. larga. Y más. Y más. Y más en, ajá. Luego. Y mashta. Y mashta, ajá. Imasen deshita. Ok. Este verbo significa decir. Siguiente y último por hoy. Verbo omou, que significa pensar. Doso. Esa to al principio significa que se conjuga con to. O sea, Este significa que oima. se utiliza la partícula to cuando se utiliza este verbo. Entonces sería tomoimas. No la consideren. No se lo puse porque alguien me preguntó. Omou es el verbo en sí. Tomoimas. Omoimas, ajá. Omoimasen. Omoimashita. Omoimasen deshita. Ok, exacto. Sabes. Omou es el verbo pensar. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ah, Sensei, taberu, ¿qué significaba? Comer. Comer. Antes del verbo cantar, ¿qué era el significado? De cau, Ajá, comprar. comprar. Gracias. en decir, en iu, nada más cuando se escriba va a ser con una i o con dos. No, con dos, porque la disinencia contempla una i. Entonces quitamos u y añadimos la otra, ¿no? Y más. No tengo el teclado en Más. tomate. Quedaría así, ¿no? Con dos i. Ok. ¿Alguna otra duda? Entonces, su actividad para este fin de semana, además de dar una leída a las diapositivas que les publico en unas horas, es aprender bien toda esta parte de los verbos, ¿no? Intentar volver a conjugar, e intentar ver bien la diferencia de conjugación. Vean también en Classroom que les voy a compartir un fascículo
fascículos donde van a poder utilizar para hacer algunos ejercicios de estos temas también. ¿Vale? Sí. Ujú. Ay, Entonces, el día lunes vamos a continuar con esta parte de la conjugación. Vamos a ver estas famosas partículas que nos ayudan a poder expresarnos utilizando los verbos en japonés, ¿no? La partícula o, la partícula ni, la partícula etcétera, etcétera. Y luego vamos a ir viendo qué funciones tienen en la frase. Y hay algunas que se utilizan exclusivamente con unos verbos y no con otros, ¿no? Entonces, todo este tipo de detalles los vamos a ir encontrando. Y por hoy no sería todo. No sé si los significados de los verbos todos quedaron claros. ¿Hay alguno que se me pasó capaz? Creo que no. espérate tantito, Sensei. Déjame, yo checo los míos, porque hice la letra bien fea. No sé si vieron que les publiqué en Facebook los cuentos infantiles. Sí. Yo lo vi, Sí, pero ahorita checo. sí, por fin. Les voy a ir publicando ahí cosas más bien, porque así es de acceso más público, o sea, para todos. Entonces, ahí van a encontrar todo. Ujú. También les voy a publicar algunas flashcards también de léxico, de vocabulario, lo de N5, el vocabulario de N5 que me pidieron también. Todo eso se los voy a ir publicando allí. Ok. Sí, yo sí tengo todos mis verbos. Ok, ¿los demás todo bien? Sí. Ok, chicos. Ok. Ajá. Ok, entonces, de mi parte es todo por hoy. Espero que tengan un bonito fin de semana, que puedan practicar, estudiar. Si hay algo que no queda claro, me avisa. Y cualquier cosa me están comentando. Recuerden que la siguiente semana es semana de reinscripción, así que ténganlo en cuenta, por favor, para que no haya ningún problema o inconveniente. ¿Vale? Ay, Hi. Ok, nos estamos viendo entonces el lunes. Mataraishu. Atarashi. Mataraishu. Trae su- Mataraishu, Mataraishu. Kuídense.